abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió una maestría en la Universidad de Alcalá, estudios concluidos de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un máster por la Universidad de Santiago de Compostela en España y actualmente es abogada directora en Caro y Asociados. Sin más preámbulos, se daré paso a la profesora Ana Cecilia para que pueda disertarnos en esta oportunidad acerca del principio de presunción de inocencia y sus alcances de aplicación a la persona jurídica. En ese sentido, le cedo el pase, doctora. Muchas gracias, Nicole. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer al Taller de Estudios Penales por la organización de su segundo evento académico institucional, con el eje temático relacionado a la reforma del sistema penal peruano. Es muy importante, creo, este tipo de espacios académicos para poder conversar y un poco plantear algunos problemas y esbozar algunas soluciones que se puedan tomar en cuenta para la interpretación de la normativa peruana, más que nada teniendo en cuenta que ha entrado en vigencia la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y sobre eso es lo que va a tratar mi tema. Mi tema está relacionado al derecho a la presunción de inocencia y los alcances que tiene este derecho garantía sobre la persona jurídica imputada en un proceso penal. En principio, quiero manifestar que cuando tenemos en cuenta en el marco de un proceso penal que se ha verificado una conducta, ¿no?, que puede tener una connotación penal y que en esta conducta imputada a una persona natural es posible que también puede estar considerada una persona jurídica. Y en el contexto de un proceso penal pueden surgir varios escenarios cuando exista esta vinculación en la imputación que se le hace a una persona natural con una persona jurídica. Y voy a plantear más o menos de forma genérica y a efectos de que podamos entender cuáles serían los posibles escenarios en los que se puede encontrar esta situación, ¿no?, en la que la persona natural y la persona jurídica estén involucradas en un mismo proceso penal, ¿no? En principio, uno de los primeros escenarios que podríamos plantearnos en el que la persona jurídica esté imputada en un proceso penal y se tenga que discutir la responsabilidad de la persona natural, además de la responsabilidad no penal, pero también algún tipo de responsabilidad civil, por ejemplo, de la persona jurídica, es en el escenario cuando, por ejemplo, una persona natural se encuentra vinculada a una persona jurídica y pueda existir una relación legal, ¿no?, ya sea laboral, ya sea contractual, ya sea societaria, con esta persona jurídica o con esta organización. Porque puede ser que esta persona natural haya utilizado la estructura de la persona jurídica para cometer un delito, o que haya actuado dentro de su organización, ¿no? Entonces, en este escenario podemos establecer, o se podría plantear una responsabilidad personal de la persona natural, y normalmente a la persona jurídica se le puede imputar al funcionario de la persona jurídica, ¿no?, al director, al gerente, o alguna persona que tenga a cargo la decisión de la gestión y la administración de la persona jurídica. Entonces, se le podría imputar a estos funcionarios de la persona jurídica dentro del proceso penal. Este es un primer escenario, donde solamente va a ser imputada la persona natural como responsable personal
de los hechos que inclusive puede haber sido cometidos a cuenta propia o por cuenta de la empresa o en beneficio de la empresa. Pero puede ser uno de los escenarios en donde se le puede imputar solo a la persona natural. En este supuesto, pues la responsabilidad de la persona jurídica podría, si no se le hace una imputación específica penal, podría ser calificada solamente como un responsable civil, ¿no? Por la vinculación jurídica. Pero también puede existir el supuesto específico donde la persona natural, la persona jurídica, no solamente está imputada como un responsable civil o como un responsable solidario del daño civil que ha ocasionado la persona natural, sino también puede ser imputada como, eh, como autora o por haber cometido directamente la conducta punible. Y es en ese escenario donde me quiero centrar, en este supuesto, en este segundo supuesto. Y este supuesto es el que recoge la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, ¿no? A través de la ley 3424, que ha sido modificada por el decreto legislativo 1352, y la ley 30835, que también fue reglamentada a través del decreto supremo 002-2019 que ha sido publicado en enero del 2019. Es este nuestro marco legal, ¿no? La responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Sin dejar de tener en cuenta este marco legal, también debemos tener en cuenta que la responsabilidad de la persona jurídica, no responsabilidad penal, pero la responsabilidad accesoria de la persona jurídica o las sanciones accesorias, las consecuencias accesorias que podrían ser aplicables a la persona jurídica estaba regulado desde el año 1991 en nuestro Código Penal. Y se denominaba, pues, en el artículo 101, las denominadas consecuencias accesorias. Y estas eran una suerte de sanciones o medidas que el juez penal podía imponer a las personas jurídicas una vez, pues, que las personas naturales hubiesen sido declaradas culpables. En principio, estas sanciones penales especiales, como se les denominó en un posterior acuerdo plenario del año 2009, eran discrecionales. Posteriormente, esto fue incorporado ya de manera obligatoria y de forma imperativa desde el 2007, con la modificación del Código Penal, ¿no? Esto significó la incorporación de este tipo de medidas y dejando de lado la posibilidad discrecional de su aplicación, ¿no? Porque que en un principio y fue reconocido en este acuerdo plenario 2007-2009 que generó la inaplicación de estas consecuencias accesorias que estaban previstas en el artículo 105 del Código Penal, ¿no? Entonces, sin dejar de tener en cuenta, porque actualmente también está vigente en nuestro derecho penal peruano, para los otros delitos, ¿no? Porque esta ley de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, denominada responsabilidad penal, porque se establece que hay un fraude de etiquetas, en la medida que en realidad se trataría pues de una responsabilidad penal propiamente dicha y no de una responsabilidad administrativa. Solamente es aplicable para determinados delitos que están previstos en la norma, que están relacionados con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el cohecho transnacional, ¿no? Entonces, para los otros delitos, lo que está previsto son las consecuencias accesorias, que están previstas en el artículo 105 del Código Penal, que sería aplicable para los delitos que no están previstos en esta ley 3424. Entonces tenemos paralelamente dos ámbitos normativos que tenemos que verificar para el cumplimiento o para el establecer la responsabilidad de la persona jurídica. Específicamente con la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pues se va a tener que verificar la responsabilidad
propia de la persona jurídica, ¿no? Porque en esta norma se habla de la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica, y si tenemos en cuenta el artículo 105 del Código Penal, pues, estamos supeditados al ser una consecuencia accesoria a la responsabilidad de la persona natural, ¿no? Que es distinto a lo que regula la ley 3424, que lo que establece es la responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Teniendo en cuenta este, digamos, primer preámbulo o estos alcances preliminares en relación al ámbito normativo, ¿no? de lo que tenemos actualmente en nuestra legislación peruana, o en nuestro ordenamiento jurídico peruano, vamos a pasar a analizar cuál es el alcance del derecho a la presunción de inocencia en relación a la responsabilidad o a la aplicación de la presunción de inocencia en sus 4 facetas en relación a la persona jurídica, en relación al tratamiento que la persona jurídica recibe a lo largo del proceso penal, ¿no? La persona jurídica, al igual que la persona natural, requiere ser incorporada en el proceso penal. Requiere ser sujeto de imputación, y sujeto de imputación objetivo y subjetivo, porque si tenemos en cuenta que lo que se va a establecer contra la persona jurídica es una responsabilidad penal, esta responsabilidad penal requiere que se cumplan determinados presupuestos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a analizar cuáles son las facetas que está reconocido jurisprudencialmente, se le reconoce como contenido del derecho y la garantía a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que está previsto en el artículo 2, el inciso 24 literal E de la Constitución Política, y también está previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, es decir, está constitucionalizado y está ordinalizado en nuestra legislación peruana. La discusión que se suscita en relación a la aplicación de este principio de presunción de inocencia en relación a la persona jurídica es que no hay una expresión específica, ¿no? No hay una referencia específica y expresa de su aplicabilidad a la persona jurídica. Sin embargo, eso no ha suscitado mayor discusión porque a nivel normativo también existe la referencia a que todos los derechos que le corresponden y que le son reconocidos a la persona natural imputada, le son reconocidos también a la persona jurídica. Inclusive a través de la jurisprudencia en este acuerdo plenario del 7 del 2009, la Corte Suprema estableció que estos derechos sí están reconocidos para la persona jurídica en cuanto también les sean compatibles y en cuanto a la naturaleza de los mismos. Hay mucha también imprecisión en relación a cuáles son aquellos derechos y garantías que tiene la persona natural y que podrían ser aplicables a la persona jurídica por compatibilidad o por incompatibilidad, deberían ser descartados. Ese sería pues otro análisis que se tendría que hacer. Pero en relación a la presunción de inocencia, dejando de lado ese análisis y asumiendo que se trata de un derecho compatible y que podría asumirse también como un derecho reconocido para la persona jurídica en el proceso penal, vamos a analizar las facetas que tiene o los ámbitos de aplicación que tiene este derecho a la presunción de inocencia, ¿no? El derecho a la presunción de inocencia nos dice que una persona imputada en la comisión de delito es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su culpabilidad mediante una sentencia firme debidamente motivada. Señalando que para estos efectos se requiere pues la suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Y además se señala que en caso de duda, la responsabilidad penal
debe resolverse a favor del imputado. Por otro lado, en esta normativa, en el Código Procesal Penal, se establece que incluso, digamos, y también hay una discusión sobre los límites y los alcances del derecho a la presunción de inocencia, intraproceso y extraproceso, ¿no? Si efectivamente el derecho a la presunción de inocencia debe ser reconocido también extraprocesalmente. Por ejemplo, en relación a los procesos contenciosos administrativos, que no son procesos judicializados, en relación a los procesos seguidos ante particulares, ¿no? Por ejemplo, el tema del compliance en las investigaciones internas, en el marco de investigaciones realizadas por privados o por particulares, rige el derecho a la presunción de inocencia de la persona jurídica, de las personas naturales y de las personas jurídicas, en qué medida, ¿no? ¿Cuáles son sus alcances? Eso es un tema muy interesante, que no va a ser materia de este análisis, un poco para poder plantearles el panorama de lo que está pasando, de lo que se viene discutiendo en relación a lo que se señala sobre la aplicación del principio de inocencia en relación a la persona jurídica, se discuten estos temas, ¿no? Sobre sus alcances extraproceso. Inclusive también a nivel de las personas naturales, esa es una discusión muy relevante, ¿no? En relación a si extraprocesalmente también las personas tienen un derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo, ante el tratamiento periodístico de información relacionada a la imputación de delitos, ¿no? Si efectivamente estos periodistas o estos comunicadores que brindan información sobre procesos en trámite, de alguna manera trastocan o vulneran el derecho a la presunción de inocencia. Hay una posición por parte de, por ejemplo, el doctor Jordi Ferrer, profesor Jordi Ferrer, quien establece en uno de sus geniales artículos sobre la presunción de inocencia, nos dice pues que el artículo específico es la concepción minimalista y garantista de la presunción de inocencia. Un poco ahí adelgaza, ¿no?, el concepto de presunción de inocencia y nos permite tener un panorama muy claro de qué es lo que estrictamente se debe entender sobre presunción de inocencia. Muy recomendado, les recomiendo mucho este artículo, además del libro de la doctora Mercedes Fernández, que también habla sobre el derecho de la presunción de inocencia, pero se da en este artículo un sustento válido en relación a que esta discusión estaría contenida dentro de otros derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho al honor, y que la presunción de inocencia estaría un poco más enfocado en el proceso judicial, que sería mucho más efectivo su cumplimiento o su exigencia, mejor dicho, en este ámbito. Pero directamente nos vamos a ir a ver las facetas, ¿no?, de la presunción de inocencia propiamente dicho, ya en su sentido un poco más estricto, ¿no?, que también es abordado por el doctor Jordi Ferrer en este artículo sobre la presunción de inocencia. ¿Cuál es la doctrina, la jurisprudencia en general ha esbozado y ha tratado sobre estas 4 facetas que tendría y que tiene la presunción de inocencia, y que debe ser tomada en cuenta a lo largo de todo el proceso penal para poder establecer su vigencia en el proceso penal? La primera faceta que nos
exige o que se nos presenta a través de la presunción de inocencia es que la garantía de la presunción de inocencia debe ser visto como un principio informador, ¿no? De todo el proceso penal. Desde el momento que inicia la imputación en contra de una persona natural o jurídica, tiene tiene que ser tomado en cuenta como este principio informador garantista. ¿Qué implica que sea considerado la presunción de inocencia como un principio informador? Implica que es un límite que se le impone a través de este principio de la presunción de inocencia, tanto al legislador como a los jueces. Un límite a la potestad estatal de legislar normas que estén de acuerdo con el respeto de este principio. Es decir, evitar la transgresión de este principio que tiene que regir en el marco de todo proceso penal y evitar la creación de normas que afecten este principio, ¿no? Que tiene que regirse en el proceso penal. Y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas dirigidas a los jueces, ¿no? Los jueces, con el principio de presunción de inocencia, como principio informador, como garantía de todo el proceso, lo que establece es que los jueces tienen que interpretar las normas a la luz de este principio, siempre teniendo en cuenta y aplicando el derecho sin generar conflicto con el principio de presunción de inocencia, de la cual derivan pues una serie de derechos subjetivos, garantías procesales y fundamentales, que tienen que ser aplicados en el marco de todo el proceso penal. Entonces, esta sería la primera faceta que se le reconoce al principio de presunción de inocencia, ¿no? Y esta faceta podríamos establecer que también debería ser de alcance o debería ser extendible a la persona jurídica. También representa para la persona jurídica el principio, el derecho, la garantía de la presunción de inocencia en esta faceta como un principio general informador de todo el proceso para la persona jurídica, para que en la aplicación de las normas los jueces interpreten que no se puede, o tengan en cuenta que no se puede interpretar las normas que sean aplicables a las personas jurídicas en contra de este principio o restringiendo este principio. Considero que no existe ningún impedimento para hacer esa interpretación. No existe tratamiento doctrinario tampoco alguno en relación, u objeciones doctrinarias en relación a la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia como principio informador para las personas jurídicas. Más aún si tenemos en cuenta que la ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pues en realidad o materialmente se trata de una ley de responsabilidad penal de la persona jurídica y lo que se va a imponer a las personas jurídicas pues son sanciones penales. Si tenemos en cuenta esto, también es aplicable el principio de presunción de inocencia en esta primera faceta como principio informador de todo el proceso penal, y tanto las normas que se dictan deben ser respetuosas de este principio de presunción de inocencia que también alcanzaría, desde mi punto de vista, a la persona jurídica, y como los jueces deben tener en consideración que también se deben interpretar las normas teniendo en cuenta esta garantía que también es extendible para las personas jurídicas. Ante esta primera faceta, debemos reflexionar sobre qué es lo que está pasando en nuestra realidad, ¿no? De cómo se están interpretando las normas
si verdaderamente se está respetando este principio de presunción de inocencia como principio informador de todo el proceso penal, al aplicar o al interpretar los presupuestos que están regulados en relación a la persona jurídica, ¿no? Y una de las cuestiones que han surgido, ¿no?, a lo largo eh, de la regulación sobre la incorporación de la persona jurídica, desde el año 91, en principio, donde no existían normas claras en relación a cuál era el procedimiento para la incorporación, que se tuvo que incorporar pues a través de un acuerdo plenario, como saben, el 7/2009, la Corte Suprema, inclusive invocando la falta de inoperatividad del artículo 105, porque hasta ese momento jurisprudencialmente eh, no se había logrado una aplicación eficaz de la norma, se establece determinados presupuestos que se deben tener en cuenta pues, para poder incorporarse a las personas jurídicas al proceso penal, y para que pueda aplicarse en el caso que fuera necesario, pues estas consecuencias accesorias. Y ahí, pues en este acuerdo plenario, en esta jurisprudencia relevante, se establece pues que efectivamente se tiene que imputar previamente a la persona jurídica para que pueda ejercer su derecho de defensa y pueda conocer los cargos por los que se está imputando, vinculados a la actuación propia de la persona jurídica y a los elementos que exige la norma, ¿no? Si se ha actuado en beneficio, si se ha actuado por cuenta, si la persona jurídica ha facilitado la comisión del delito, ha encubierto el delito, si ha prestado su organización para la comisión del delito, etc. Se tiene que precisar específicamente la intervención objetiva y subjetiva de la persona jurídica para que, y esto poner en conocimiento de esta para que pueda hacer el uso de su derecho de defensa. Entonces, si tenemos en cuenta esta interpretación que se hace en el Acuerdo Plenario 7/2009, tenemos que reconocer que los jueces jurisprudenciales, los jueces de la Corte Suprema, pues reconocen un principio de presunción de inocencia y a través de esa interpretación reconocen la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia a las personas jurídicas desde el momento que van a ser incorporadas en un proceso penal, para que se cumplan determinados presupuestos y para que finalmente sean o no pasibles de una sanción penal. Y esa interpretación, pues, es acorde con este principio de presunción de inocencia, y se estaría cumpliendo, pues, esta primera faceta, ¿no?, de la presunción de inocencia. Por otro lado, la otra de las facetas que también nos presenta la aplicación del principio de inocencia o nos requiere su aplicación es la presunción de inocencia como regla de trato. ¿Qué implica o qué nos indica que se respete y se exige el cumplimiento del principio de la garantía constitucional de la presunción de inocencia como regla de trato? Que el Estado no puede tratar al ciudadano de otras formas que como inocente, hasta que un juez o un tribunal declare su culpabilidad, ¿no? Por lo tanto, no puede someterlo a tratos algunos, a trato alguno que suponga la anticipación de su culpabilidad, la anticipación de una pena, ¿no? Y que siempre se tenga en cuenta este estado de inocente a lo largo del proceso. Pero sobre esto se cuestionaría si efectivamente la persona jurídica, ¿no? Esto es en general lo que se señala que debe entenderse por presunción de inocencia como regla de trato, y lo que se cuestiona
o de lo que debemos preguntarnos si es efectivamente esta faceta puede ser aplicable o no a las personas jurídicas. Si esta faceta efectivamente tiene como destinatario la persona jurídica. A la persona jurídica se le puede tratar como inocente, a la persona jurídica se le puede someter a algún trato de no inocente, se le puede imponer penas anticipadas o se le puede anticipar su culpabilidad sin que exista una resolución judicial firme que haya establecido su responsabilidad. Se afecta la presunción de inocencia de la persona jurídica, ¿no? Cuando se le incorpora en un proceso penal sin cumplirse, por ejemplo, con los estándares mínimos de la jurisprudencia, perdón, con los estándares mínimos para que exige la norma para su incorporación. ¿Qué es lo que se podría responder ante estas interrogantes, ¿no? Que si efectivamente tiene o no la presunción en la persona jurídica una presunción de inocencia como regla de trato, si efectivamente la persona jurídica sufre en el proceso penal, ¿no? Podemos decir que la persona jurídica es una ficción jurídica y que pues se presenta el proceso a través de un representante, ¿correcto? Entonces, podríamos decir que la persona jurídica pues nunca va a ser privada de su libertad, porque lo que se cuestiona, por ejemplo, de esta faceta de la presunción de inocencia en relación a la persona natural, es que, por ejemplo, es incompatible o señalar que la persona natural tiene una presunción de inocencia cuando se le aplican medidas como de coerción personal, como son, por ejemplo, la prisión preventiva, ¿no? Es incompatible, por ejemplo, que se dicen, hay teorías abolicionistas que dicen que se debe eliminar la presunción, la prisión preventiva porque es incompatible con la presunción de inocencia, o si no, se debe eliminar de las facetas de la presunción de inocencia esta faceta de regla de trato, porque no es compatible establecer que existe una presunción de inocencia como regla de trato si a su vez se reconoce la existencia o se reconoce la legalidad de las medidas de coerción, por ejemplo, como la prisión preventiva, que sería una anticipación de pena porque finalmente se le priva de la libertad al imputado, ¿no? Es una discusión que finalmente yo estoy de acuerdo con que, por ejemplo, con el doctor Jordi Ferrer, que él establece que ni las teorías abolicionistas, ni las teorías de compatibilidad en base a que el sustento que se le da para decir que sí sería esta medida de prisión preventiva compatible con la presunción de inocencia como regla de trato, porque se estaría sustentada en una medida de seguridad, ¿no? Que permitiría, pues, hacer compatible. Entonces, yo estoy de acuerdo en que no se trata después de una medida compatible, no es una medida compatible. Es incompatible, pero lo que hay, pues, es una normativa legal sobre las medidas de coerción y que se deben aplicar, ¿no? Y que se reduce, pues, la regla de la presunción de inocencia como regla de trato a su mínima expresión. Eso es lo que se puede ver en relación a las personas naturales. Y en relación a las personas jurídicas pueden ser pasibles de medidas de coerción personales, pueden ser posibles de medidas anticipadas, sí, ¿no? Contra las personas jurídicas también se aplican medidas anticipadas. Inclusive son las mismas medidas que finalmente pueden ser aplicables al culminar el proceso penal. Se pueden aplicar suspensiones,
como medidas cautelares personales, se pueden aplicar determinaciones de multas preventivas, se pueden aplicar cierres, ¿no? etc. Todas las medidas, excepto pues la medida de exclusión definitiva, de disolución definitiva, esa no se puede aplicar como medida de coerción personal, pero todas las otras sí se pueden aplicar. Entonces, ¿se afectaría la aplicación de estas medidas de coerción personal? ¿Afectaría esta faceta de la presunción de inocencia como regla de trato? ¿Sería una anticipación de pena? Sí, al igual que para las personas naturales. Y lo único que se podría decir es que pues se ha reducido, ¿no? el ámbito de aplicación de la presunción de inocencia como regla de trato, que no es lo mismo de decir que, sí, que sería compatible, ¿no? Y en relación a lo que señalábamos, de si la presunción de inocencia, por ejemplo, como regla de trato puede ser afectada cuando se incorpora en un proceso penal a una persona jurídica, pues sin cumplirse los estándares que se exigen, que la norma exige para su incorporación. Sobre esto es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en nuestra jurisprudencia actualmente se ha emitido, todavía no ha salido expresamente el acuerdo plenario. El acuerdo plenario que ha sido realizado el 8 de noviembre del año 2021. Este acuerdo plenario de la Corte Superior Nacional ha sido un acuerdo plenario, el segundo pleno jurisdiccional penal de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, que ha sido presidida por el doctor César Saguainay. En este acuerdo plenario, uno de los temas que fue en materia de discusión, precisamente de debate, estaba relacionado a la peligrosidad objetiva como una exigencia o un presupuesto que debía ser o no analizado al momento de la incorporación de la persona jurídica. Entonces, uno de los presupuestos que consideramos que ha sido muy relevante, ¿no? Que se analice a través de este acuerdo plenario, que está referido a la peligrosidad objetiva. Se justificó este análisis en la medida que específicamente hubieron diversos pronunciamientos que se emitieron a través de esta Corte en relación a la incorporación de las personas jurídicas sobre si la peligrosidad era o no efectivamente un presupuesto que debía ser exigido para que se incorpore judicialmente a la persona jurídica en el marco de un proceso penal, ¿no? Y se estableció, como les digo, hay un pronunciamiento, una nota de prensa de la Corte Superior sobre cuál ha sido el acuerdo final, pero no tenemos expresamente todavía los fundamentos sobre este acuerdo, pero se estableció que no se debe considerar a la peligrosidad objetiva como un presupuesto, ¿no?, que corresponda a ser analizado en el pronunciamiento que hagan los jueces al momento de resolverse la incorporación o no de una persona jurídica, señalándose que ese análisis va a corresponder realizarse al momento o en la oportunidad que tengan los jueces para decidir la imposición o no de una sanción penal especial. Entonces, digamos, se descarta como un presupuesto inicial que se debe tener en cuenta para el análisis de la incorporación de la persona jurídica. Sobre esto yo tengo una posición particular y considero que este pronunciamiento o esta forma de interpretar la norma podría afectar de alguna manera la presunción de inocencia, ya sea como regla de trato o como principio informador. ¿Por qué?
¿Cuáles serían las razones por las cuales yo considero que descartar a la peligrosidad objetiva como un presupuesto que se debe tomar en cuenta para poder incorporarse a una persona jurídica a un proceso penal afectaría la presunción de inocencia en estas primeras dos facetas que hemos analizado? Porque la imputación a la persona jurídica, como la propia, teniendo en cuenta la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica, la 3424, se hace porque la persona jurídica va a cometer el delito, o la persona natural, perdón, imputada, va a cometer el delito en nombre o por cuenta de la persona jurídica, ¿no? Y en su beneficio directo e indirecto. Esto se establece como sistema de atribución objetiva, es decir, tiene que haber una persona natural que cometa un delito que beneficie a la persona jurídica y que lo cometa en nombre o por cuenta de la persona jurídica, ¿no? Ya sea beneficio directo o indirecto. Pero también hay una imputación objetiva que exige la norma y exige que estas personas naturales que establecen un núcleo concreto de autores que pueden ser los socios, los directores, administradores de hecho, los representantes legales, los apoderados de la persona jurídica, son personas que van a obedecer a los órganos de decisión de la persona jurídica, van a actuar porque tienen una directiva o van a actuar bajo la dirección de las personas que tienen la capacidad de decisión de la empresa, o personas que no hayan, o por las personas que no, por ejemplo, no hayan vigilado o no hayan controlado a estas personas naturales que cometen el delito. Entonces, en estos supuestos, la persona jurídica va a ser materia de imputación de la responsabilidad penal, ¿no? Y se exige que, por tanto, que la culpabilidad de la persona jurídica está basado en el defecto de organización, porque este delito cometido por la persona natural, ya sea por orden de los altos órganos de decisión de la empresa, ya ahí hablamos de un elemento de atribución subjetiva del dolo, o por una negligencia, falta de control, ¿no? Está basado en un defecto de organización de la empresa. Está basado en que la empresa no tiene un programa de cumplimiento o una debida diligencia para poder prevenir delitos, y concretamente los delitos que están establecidos en la ley 3424. Y si tenemos en cuenta que estos son los presupuestos necesarios para poder establecer la responsabilidad de la persona jurídica, tanto dentro de la imputación objetiva como los niveles de atribución subjetiva, si se elimina la peligrosidad como un elemento que se debe postular, porque no se exige que la incorporación de la persona jurídica se determine o se establezca que existe una peligrosidad de la persona jurídica para recién incorporarse, sino que se postule, que se establezca de forma postulatoria, hipotética, cuál es la peligrosidad que presenta la persona jurídica a efectos de poder ser incorporada dentro del proceso penal. Y si este elemento no es considerado bajo esta interpretación establecida en este acuerdo plenario que les hago referencia, se establece que no es necesario, entonces lo que estamos estableciendo, ¿no? Lo que se estaría estableciendo es que la persona jurídica pues no va a poder hacer ningún acto de defensa dentro del proceso penal en relación
a la imputación subjetiva que se le imputa por actuar directamente, ¿no? Por defecto de su organización. Porque, por ejemplo, si la persona jurídica se le imputa como parte de su peligrosidad, el hecho de que la persona jurídica, por ejemplo, mantenga una estructura organizacional donde contemple determinadas decisiones unilaterales, donde no haya medidas de prevención o de control de parte de funcionarios de diferentes áreas o intervenciones cruzadas, ¿no? O de repente no tengan no hayan implementado un modelo de un programa de cumplimiento, o quizá tampoco la persona jurídica no está siendo imputada porque es peligrosa, porque mantiene dentro de su organización a personas vinculadas o imputadas por delitos que habrían cometido a pesar de que la persona jurídica sostiene que estos delitos habrían sido cometidos a espaldas de las personas jurídicas, ¿no? Y vulnerando pues las normas internas de la persona jurídica. Pero si los mantiene, entonces ahí habría una contradicción, ¿no? Entonces, pero si no se dice de forma expresa cuál es la peligrosidad o en qué se sustenta la peligrosidad que se le exige a la persona jurídica, entonces lo que se estaría haciendo es incorporando a la persona jurídica al proceso penal solo en base a imputaciones objetivas, a la sola vinculación de la persona jurídica con la persona natural. Y ese no es el fundamento para la incorporación de la persona jurídica. La incorporación de la persona jurídica tiene que cumplir los presupuestos sobre su intervención como persona jurídica autónoma, ¿no? Teniendo en cuenta que no se le atribuye el hecho ajeno, porque el sistema de atribución es por responsabilidad, la responsabilidad de la persona jurídica por el hecho propio, no por el hecho de la persona natural. Tan es así que se establece la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. Si tenemos en cuenta esto, entonces podríamos decir que se estaría eliminando la posibilidad de que la persona jurídica pueda conocer desde el momento de su incorporación cuáles son los hechos concretos por los cuales se le está incorporando el proceso penal. Y si se le incorpora a una persona, tanto natural como jurídica, en base a hechos objetivos, eh, en base a hechos sin un sustento objetivo, entonces se estaría afectando pues la presunción de inocencia como principio informador y también como regla de trato, en la medida que si la norma establece que, por ejemplo, para incorporar a una persona natural, y también considero que es aplicable para la persona jurídica, al inicio de una investigación preliminar, tiene que cumplir un estándar de sospecha simple, porque así lo establece la norma y también lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema, para poder incorporarse, y que este estándar de sospecha simple tiene que estar apoyado, pues, o implica que existan datos objetivos concretos de su vinculación con el hecho delictuoso y de su responsabilidad mínima para poder incorporarse en el proceso penal. Y solo así esta incorporación pues, sería compatible con este principio de presunción de inocencia como regla de trato. Entonces, igual a la persona jurídica, si no se cumple estos estándares, pues se estaría afectando este principio tanto para la persona jurídica como para la persona natural, ¿no? Entonces, ese sería pues lo que actualmente se ha establecido a través de las Cortes Superiores, la Corte Nacional Especializada sobre el tema de la peligrosidad que no es exigible para la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Sin embargo, creo que esa interpretación tendría que analizarse hasta qué punto vulnera
el derecho a la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que este derecho exige que se cumplan las normas y los presupuestos necesarios que establece la norma a efectos de poder ser incorporada a un proceso penal a una persona jurídica y obviamente también a una persona natural, y en el caso de la persona jurídica específicamente se han citado determinados presupuestos que exigen tanto la imputación objetiva como subjetiva, porque en todo caso se estaría hablando en todo caso solo de una responsabilidad por el único hecho de existir una vinculación con la persona natural involucrada y no por una atribución específica de la persona jurídica. Ahora bien, en relación a la presunción de inocencia como regla probatoria. La presunción de inocencia como regla probatoria implica que se cumplan los presupuestos, que en el proceso penal se cumplan todos los presupuestos y los procedimientos que la norma exige para la actuación de la prueba. Por ejemplo, se establece que la presunción de inocencia como regla probatoria tendría 5 aspectos que tendrían que verificarse. Que exista una mínima actividad probatoria, que exista una prueba de cargo suficiente, que la prueba haya sido ofrecida por la acusación, que la prueba haya sido practicada en juicio, y que la prueba que se va a valorar para poder establecerse la responsabilidad sea o respete, se haya realizado, se haya actuado, se ha obtenido también a través del respeto de los derechos constitucionales y legales, ¿no? Es decir, no sea prueba ilícita. Entonces, que la presunción de inocencia como regla probatoria implica que se siga todo el procedimiento establecido en la ley para poder valorarse la prueba. En relación a estos 5 aspectos que presentaría la presunción de inocencia como regla probatoria, se establece, por ejemplo, algo que yo comparto y creo que tiene mucha razón el doctor Jordi Ferrer en relación a estos aspectos de la presunción de inocencia, que podrían ser eh, eh, equiparables, o mejor dicho, podrían adelgazarse este concepto de regla probatoria de la presunción de inocencia, si tenemos en cuenta que en este primer aspecto, por ejemplo, si entendemos a la regla probatoria como la mínima actividad probatoria que se exige para poder establecerse la responsabilidad, podría ser tratada esto dentro de la faceta o del ámbito de entender la presunción de inocencia como regla de juicio, que no debería ser tratada dentro de la presunción de inocencia como regla probatoria, porque para establecer la mínima actividad probatoria hay que establecer cuál es el estándar para saber si es mínimo o máximo, ¿no? Si se cumple la mínima actividad probatoria, hay que tener un estándar. Y cuando habla de estándares, el doctor Jordi Ferrer habla de la regla de prueba como juicio, perdón, de la presunción de inocencia como regla de juicio, no como regla probatoria. Entonces, este primer aspecto sobre la presunción de inocencia como regla probatoria, que exigiría una mínima actividad probatoria, propiamente no sería un aspecto que se desarrollaría dentro de la regla probatoria, de la presunción de inocencia como regla probatoria, sino dentro de la presunción de inocencia como regla de juicio. Al igual, cuando hablamos de la presunción de inocencia como regla probatoria y aludimos a que esto implica que se tiene que tener prueba de cargo suficiente, ¿no?
O sea, decimos, se cumple la presunción de inocencia como regla probatoria cuando existe prueba de cargo suficiente. Nuevamente, tendríamos que tener un estándar, un umbral, para poder medir cuándo es suficiente y cuándo no lo es. Y eso también se trata a través de la regla de juicio, no a través de la regla probatoria, de la presunción de inocencia como regla de probatoria. En relación a la carga de la prueba, que está referida a que se establece que la presunción de inocencia como regla probatoria, pues implica que la prueba haya sido aportada por la parte acusadora, ¿no? Esta podría ser, y es una de las que entiendo tienen menos cuestionamiento en relación si se trata o no esto de una regla probatoria que deviene o que contiene la presunción de inocencia. Sobre esto sí se tiene en cuenta, ¿no? Se tiene en cuenta que el concepto que está referido a la presunción de inocencia como regla probatoria solo está referido a la carga de la prueba entendida como una concepción objetiva de carga de la prueba, que quiere decir que quiere decir que está pensada en evaluar quién va a ser perjudicada o qué parte va a ser afectada por la falta de prueba, ¿no? Y se discute mucho si efectivamente esta es una regla probatoria, ¿no? Si se tiene en cuenta que esta falta de, o este perjuicio por falta de prueba deviene de la presunción de inocencia o deviene más bien del concepto de carga de prueba específicamente, ¿no? Entonces, y bajo el punto de vista subjetivo, lo que se plantea es que estaríamos hablando de quién está obligado a aportar en el proceso las pruebas para poder establecer la responsabilidad de la persona jurídica. Y sobre esto hay que distinguir muy bien lo que debemos entender por carga de la prueba, ¿no? Carga de la prueba no significa específicamente que una persona, que una parte en el proceso esté obligada o tiene la función de probar incluso las hipótesis de la otra parte, ¿no? Cada parte tiene la obligación de probar sus hipótesis. En el caso del proceso penal, el que plantea la hipótesis acusatoria es el Ministerio Público. Y es por eso que el Ministerio Público tiene la obligación de probar la hipótesis acusatoria. Y en tanto que no pruebe esta hipótesis acusatoria bajo un estándar exigido, ya sea jurisprudencialmente o por la norma, no se va a poder desvirtuar o derrotar la presunción de inocencia. Eso es lo que nos dice la presunción de inocencia como regla probatoria, ¿no? Y que la prueba que se haya calificado como suficiente, pues, haya sido practicada en el juicio oral y que haya sido obtenida bajo las garantías y derechos constitucionales, ¿no? Eso sería en relación a la presunción de inocencia como regla probatoria y finalmente la presunción de inocencia como regla de juicio es aplicable en el momento de valoración de la prueba, ¿no? Esta regla de juicio que impone la aplicación del principio de presunción de inocencia al momento de la valoración de la prueba
implica que el imputado en un proceso penal, en caso que haya ausencia de prueba suficiente, pues tiene que ser absuelto, ¿no? En el caso que haya duda sobre el cumplimiento del estándar probatorio que exige, ya sea el ordenamiento o la jurisprudencia, lo que se va a aplicar pues es el indubio pro reo. Y ese estándar depende pues de cada sistema. En nuestro sistema jurídico justo recientemente, el 21 de agosto del 2021, ha sido emitida un recurso de casación, el recurso de casación 1897-2019, La Libertad, donde el ponente es el doctor César San Martín Castro. Y ahí, del 25 de agosto del 2021, y ahí establece sobre el estándar de prueba, ¿no? Que excluye la duda y fija un alto nivel de acreditación de la culpabilidad desde el material probatorio disponible, ¿no? Donde establece que deben ser descartadas las hipótesis defensivas, ¿no? Y con el material probatorio deben ser confirmadas las hipótesis acusatorias. Pero no solamente debe ser descartada las hipótesis eh, defensivas, sino incluso dice haberse refutado las hipótesis alternativas formuladas por la defensa de la parte contraria. Entonces, este estándar, ¿no? Que un poco es lo que estaría dentro del estándar del más allá de duda razonable y la forma en cómo se debe excluir esa duda, se habla un poco en esta sentencia casatoria 1897-2019 La Libertad, que recoge las posiciones que tiene el doctor Jordi Ferrer en relación a los estándares de prueba en su libro La prueba sin convicción, sobre el estándar de prueba que se debe exigir como presupuesto para establecer la existencia de una presunción de inocencia como regla de juicio. Para hablar de la presunción de inocencia como regla de juicio y para que sea operativo, para que pueda ser operativo, para que pueda ser aplicable esta presunción de inocencia como regla de juicio, se requiere como presupuesto inicial la existencia de un estándar. ¿Y qué quiere decir un estándar? ¿No? Podría entenderse que la exigencia de un estándar quiere decir que vamos a volver a la época o al sistema de la prueba legal tasada. No, esa no es una propuesta válida actualmente. Lo que implica la existencia de un estándar es que existan criterios razonables, objetivos, que sean intersubjetivamente controlables para poder determinarse la suficiencia probatoria. Porque si lo que se exige es que exista material probatorio suficiente que pueda desvirtuar esta presunción de inocencia, debemos establecer en qué momento alcanzamos ese nivel de suficiencia, qué estándar estamos utilizando para cumplir ese nivel de suficiencia, ¿no? Y solo cuando haya dudas sobre si se cumple o no ese estándar, pues se tendría que aplicar el principio de indubio pro reo, ¿no? Porque si no, pues no se podría utilizar o no sería operativamente aplicable esta presunción de inocencia como regla de juicio. Ahora, y cuando hablamos de presunción de inocencia como regla de juicio, que supone pues que el acusado debe ser absuelto en caso de duda de su culpabilidad, ¿no? En caso de que no haya suficiente prueba sobre su culpabilidad y existan dudas razonables. ¿Cómo se destruye esta duda de la culpabilidad de persona jurídica, ¿no? ¿Cuándo se debe entender que está destruida la presunción de inocencia de la persona jurídica? ¿Cuál sería el estándar que se debería aplicar
para cumplirse o no en el proceso penal, para verificar si se cumplió o no en el proceso penal con destruir la presunción de inocencia de la persona jurídica, ¿no? Es inviable la presunción de inocencia como regla de juicio si no existe un estándar que se requiera aplicar para la persona jurídica. ¿Cuál sería el umbral probatorio, ¿no?, que se debe llegar a superar para decir que se ha desvirtuado la presunción de inocencia de una persona jurídica, ¿no? Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que los presupuestos que exige la aplicación de responsabilidad de la persona jurídica no solamente son presupuestos objetivos, sino también tienen que ver mucho con la imputación subjetiva que se le hace a la persona jurídica. Y se requiere, pues, verificarse también un nivel de peligrosidad, que es lo que se ha descartado como un presupuesto para su incorporación, y solamente sería exigible para la determinación de la sanción. Pero si ese presupuesto de la peligrosidad no ha sido sometido a prueba, no ha sido postulado desde un inicio para que la persona jurídica pueda realizar una defensa efectiva, aportar la prueba necesaria para desvirtuar esa peligrosidad, es posible hablarse de presunción de inocencia de la persona jurídica. Es posible hablarse de la aplicación de la regla de juicio de la persona jurídica. No estaríamos más bien en un adelgazamiento, una reducción de las facetas de la presunción de inocencia en relación a las personas jurídicas. Bueno, es un problema que creo que merece tratamiento jurisprudencial en relación a este último pronunciamiento que se ha dado, y que creo que podríamos revisarlo con estos conceptos, ¿no?, sobre las facetas de la presunción de inocencia y en qué grado se afecta o no el que se reduzcan los presupuestos para su incorporación y también para su valoración final y su determinación de las sanciones penales al final del proceso penal. Bueno, muchas gracias. Eso sería por mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su exposición. Ha sido muy clara y muy interesante. Por eso creo que nos han hecho llegar bastantes preguntas. Voy a trasladarle algunas para que pueda responderlas. A ver, la primera dice: ¿usted cree que la sola asunción del aforismo societas delinquere non potest es una manera de siempre presumir la inocencia de la persona jurídica sobre cualquier acto que se realice a nombre de la sociedad, justamente para el beneficio de esta? ¿O ello se entronca más a un análisis de la teoría de la imputación, más específicamente en la acción? Solamente precisamente, se señala que es una asunción, me dice, o es una... ¿Me puedes repetir la primera parte? Sí, dice que si es que creería usted a su consideración, si es que el aforismo societas delinquere non potest es una manera de presumir siempre la inocencia de la persona jurídica, o si es que ello va más en un análisis de la teoría de la imputación. Sí, es más un análisis de la teoría de la imputación, porque la eliminación de este aforismo societa delinquere non potest implica ya incorporar al proceso penal a la persona jurídica, ¿no? El análisis de la viabilidad o el sistema de responsabilidad de la persona jurídica para prevalecer o no este aforismo es anterior, ¿no? La presunción de inocencia se aplica una vez que ya es eliminado este aforismo, es una vez que la persona jurídica ya es incorporada al proceso y es imputada en un proceso penal, ¿no? Desde el inicio de la aplicación normativa o la existencia normativa de aplicación para la persona jurídica,
ya se le puede establecer que tiene una presunción de inocencia. No considero que el aforismo tenga una relación con la persona jurídica, sino más bien con un sistema de atribución, de responsabilidad, de imputación, que es un análisis previo. De acuerdo, doctora. Y la siguiente pregunta dice, se conoce de sobra que existe una diferencia sustancial entre criminalidad en la empresa y criminalidad de la empresa. Sin embargo, no es muy cognoscible aún distinguir si la imputación sobre las conductas que realiza la empresa debe ir dirigida a esta o a título personal de cada uno de los administradores. En ese sentido, ¿cree usted que, por ejemplo, en un proceso penal es mejor enervar la presunción de inocencia de la empresa o de los administradores para una correcta atribución de responsabilidad y por ende adecuada sanción? Lo que sucede es que nosotros tenemos un sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Entonces, no se trata de una responsabilidad vicarial o una responsabilidad objetiva de la persona jurídica. La persona jurídica no va a responder por el solo hecho de que la persona natural sea responsable, haya intervenido en el delito o sea condenada, sino que se requiere una atribución concreta contra la persona jurídica, por ejemplo, que tenga un defecto de organización, que haya actuado de forma negligente, en el caso de que su alta dirección haya ordenado, ¿no? por la organización misma, se hayan organizado para cometer el delito. Entonces, es una atribución específica de la persona jurídica para que la persona jurídica pueda ser imputada. En caso contrario, pues si se estaría trasladando la responsabilidad de la persona natural a la persona jurídica por el único hecho de que tenga un vínculo jurídico, por ejemplo, ser su empleado, ser su gerente, etc., estaríamos hablando de una responsabilidad objetiva contra la persona jurídica, una responsabilidad del hecho ajeno, ¿no? Porque sería ajena a la persona jurídica la que ha cometido el delito, y estaríamos pues en este supuesto del que justo estoy comentando, donde no se estaría analizando la peligrosidad de la persona jurídica, que sería un presupuesto necesario para establecer si efectivamente merece esta sanción penal, o porque de repente la persona jurídica puede haber dentro de su organización haberse cometido un delito por algún defecto inicial que ha tenido, pero la persona jurídica haya reaccionado y haya implementado todos los programas de prevención, haya sacado a todas esas personas, haya modificado toda su organización con la finalidad de evitar que en el futuro pues se cometan esos delitos. Entonces, ¿cuál es la peligrosidad de la persona jurídica para poder de repente imponérsele una sanción de disolución, ¿no? O de suspensión grave? Entonces, ese me parece por eso un presupuesto indispensable que se debe plantear desde el inicio de su incorporación para que la persona jurídica conozca específicamente cuáles son las conductas propias que se le están imputando y puede ejercer su derecho. Y una interpretación en contrario considero que se estaría reduciendo, ¿no? Porque se le estaría tratando ya de forma objetiva como culpable, ¿no? Sin que haya una presunción subjetiva, una imputación subjetiva. Perfecto, doctora. Y una pregunta de Noeli Bueno nos dice, buenas noches, doctora. ¿Por qué la mayoría de empresas jurídicas investigadas están en baja de oficio o en liquidación? ¿Cómo se podría establecer la presunción de inocencia? Bueno, la mayoría no puedo saber exactamente cuál es la condición en la que estén las personas jurídicas, pero en el caso que una empresa, por ejemplo, la imputación de una persona jurídica que solamente haya sido utilizada como empresa fachada, ¿no? Puede ser un supuesto, ¿no? Que solamente haya sido creada para un determinado fin ilícito, y pues luego haya sido de baja, dado de, o haya en liquidación, haya sido puesta a liquidación o a un proceso concursal, no sé. Ahí hay un tratamiento, por ejemplo, distinto en España, donde sí se hace la diferenciación exacta de que estas personas se les trata como inimputables,
porque son personas jurídicas que han sido creadas solo para cometer delitos. O sea, no, a esas personas jurídicas no les importa que las disuelvan, que las suspendan o que las multen, porque son personas jurídicas fachadas. Entonces, sobre estas personas jurídicas, si bien es cierto, no hay no hay una específica regulación de cuál va a ser el procedimiento que se le debe seguir, pero considero que se le debe dar el trato, ¿no?, de inimputable, porque no tiene una organización que haya sido sujeto de imputación, ¿no? Sino que es, es un cascarón solamente creado para cometer un determinado delito o participar de una conducta delictiva. Entonces, creo que ahí se podría manejar el tema de la inimputabilidad, de repente establecer medidas de seguridad, como también se establecen, ¿no?, para las personas naturales. Pero directamente para las personas jurídicas pues no está previsto, y en tanto que no haya una regulación expresa, se le someterá al proceso, y bueno, si ya está en liquidación, lo máximo que se le puede pedir a la persona jurídica es la disolución definitiva, y eso va a ser mucho más rápido. Ahí lo que se tendría que analizar, si estas son empresas, por ejemplo, son sucursales, ir contra las matrices, o si son empresas que han sido fusionadas, ¿no? De repente ver, analizar por bajo esos organizaciones societarias que un poco se quieren ocultar, ¿no?, determinadas empresas, tendría que analizarse caso por caso, ¿no? Pero si en el caso de que sea una empresa fachada, que no haya tenido ninguna operatividad, ni tenga la intención de operar la sanción, pues tampoco no va a ser muy perjudicial, ¿no? Y esos procesos deberían acabar de forma inmediata. Muy bien, doctora. Y finalmente dice: ¿realmente se puede afirmar que a la persona jurídica le corresponden todos los derechos y garantías propias del Código Procesal Penal, y además esto sucede así en la práctica, o se queda en el marco teórico? Bueno, esa referencia la discuten mucho, esa pregunta la discuten mucho en relación a cuáles son los derechos que son compatibles o no con la persona jurídica, porque el código es muy genérico y se queda muy corto al decir que los derechos y las garantías de la persona natural o de la persona imputada, de los imputados físicos, son aplicables a las personas jurídicas, ¿no? Y la jurisprudencia, el Acuerdo Plenario 7/2009, ha establecido incluso una interpretación más restringida, ¿no?, señalando en cuanto sean compatibles. Esa precisión la hace este acuerdo plenario, y ahí nos preguntamos cuáles son compatibles y cuáles no, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, decíamos, ¿no?, la presunción de inocencia como regla de trato? Puede ser, ¿acaso la persona jurídica va a sufrir por estar sometida a un proceso penal? La persona jurídica puede ser afectada en su integridad, en su salud mental, ¿no? Pero esto es aplicable en la medida que, si entendemos a la persona jurídica como un ente que también que tiene derechos y obligaciones, pues se ve afectado en sus derechos reputacionalmente, se ve afectado en su situación económica, ¿no?, porque tiene trabajadores que están a su cargo, porque tiene compromisos y contratos a los que está obligado, etc. Y de repente, por la actuación de una persona que no siguió las políticas de la empresa de prevenir este tipo de delitos, etc.,
pues se comete un delito dentro de la organización y finalmente se busca la disolución de la empresa y se puede afectar a una cantidad considerable de trabajadores, de contratos, etc. Entonces, debería ser aplicable en lo que sea compatible. El tema es desarrollar cuáles son o no compatibles. En realidad, en la mayoría de los casos que he podido analizar, la compatibilidad siempre de forma creativa se puede establecer, pero no hay una regulación expresa de cuáles son los derechos y en qué sentido, en cuáles son sus alcances. Por ejemplo, en el derecho en la presunción de inocencia, creo que dentro de estas 4 facetas que he analizado en relación como principio informador, como regla de trato, como regla de prueba, como regla de juicio, pues la presunción de inocencia también, ¿no?, es aplicable para la persona jurídica con sus matices, ¿no? Por ejemplo, la regla de trato que está aplicable, que está dirigido más al tema de la incompatibilidad con la previsión preventiva, igual con la persona jurídica está relacionado a las medidas de coerción personales, como son las medidas anticipadas. Y así, tienes que hacer la homologación y tener en cuenta que como la interpretación dentro del proceso penal es de aplicación inmediata y tiene que ser en favor, pues es posible que, desde mi punto de vista, concluir que sí son compatibles en la medida que está siendo imputada de un proceso penal.